Hoy nos metemos de lleno en un rompecabezas legal de lo más interesante, uno que el máximo tribunal de Ecuador tuvo que resolver para que la justicia sencillamente no se detuviera. A ver, pensemos en esto. ¿Es posible que una demanda se pare en seco antes siquiera de que empiece el juicio de verdad? Pues esa es la pregunta clave que vamos a explorar. Es como si existiera una especie de barrera legal que puede paralizar un caso por un tecnicismo sin ni siquiera entrar a debatir quién tiene la razón. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo qué es exactamente eso de una barrera legal y cómo funciona un filtro que se llama audiencia preliminar. Luego nos meteremos con las dos preguntas que tenían a los jueces un poco liados, la diferencia clave entre lo procesal y lo sustantivo, las reglas finales que puso la Corte y, lo más importante, por qué todo esto es crucial para la justicia. Venga, vamos con la primera parte, la barrera legal. Hay que pensar que un juicio no es como una carrera que empieza y ya. Es más bien como un vuelo. Y antes de despegar y entrar en el meollo de los argumentos, hay que pasar una especie de chequeo en tierra para asegurarse de que todo, absolutamente todo, está en orden. Y ese chequeo en tierra son las llamadas excepciones previas. Aquí no se discute si lo que se cuenta en la demanda es verdad o mentira. No. Se trata de algo mucho más básico. ¿Se ha presentado la demanda como toca? El debate no es sobre la culpa, sino sobre si se están siguiendo las reglas del juego desde el minuto 1. La propia ley ecuatoriana, en su artículo 153, nos da varios ejemplos. Un demandado podría decir, oiga, que este juez no es el correcto para este caso. O también, un momento, que esto mismo ya se está viendo en otro tribunal, que es lo que se conoce como litispendencia. O incluso podría alegar que el plazo para demandar ya ha pasado, eso es la prescripción, o que el asunto ya se cerró con un acuerdo, o con una sentencia firme, lo que llamamos cosa juzgada. Cada una de estas, una auténtica barrera procesal. Vale, entonces, ¿cómo se gestionan todas estas barreras? Pues con la llegada de una nueva ley, el Código Orgánico General de Procesos, o COGEP para los amigos, Ecuador buscó darle una vuelta a su sistema de justicia para hacerlo más ágil, más moderno y basado en la oralidad. Y para conseguirlo, el COGEP se sacó de la manga una herramienta clave, la audiencia preliminar. Pensemos en ella como un filtro, ¿de acuerdo? Su objetivo es depurar el proceso. Es decir, resolver todos estos temas técnicos al principio para que el juicio principal se pueda centrar solo en el fondo de la cuestión, sin distracciones. El proceso, a grandes rasgos, quedaría así en 3 pasos. Primero se presenta la demanda y el demandado, al contestar, pone sobre la mesa estas excepciones. Segundo, llega a la audiencia preliminar y ahí el juez decide sobre ellas. Y solo si el caso supera este filtro se pasa al tercer paso, el juicio en sí, donde ya se entra al barro a discutir el fondo del asunto. Como ven, ese paso intermedio es clave, porque limpia el camino. Pero claro, aquí es donde la cosa se empezó a complicar un poco. La idea era buena, pero el nuevo sistema generó bastante confusión, tanta que tuvo que intervenir la Corte Nacional de Justicia para poner las cosas en claro. Y todo el lío se resumía en 2 preguntas clave. La primera pregunta era, ¿cuándo? O sea, ¿de verdad hay que resolver todas las excepciones en esa audiencia preliminar que es súper rápida, incluso las más complicadas que a veces necesitan pruebas y análisis? Y la segunda, ¿cómo? La decisión del juez si acepta una de estas barreras, ¿qué es? ¿Es una simple orden para organizar el proceso, lo que en derecho se llama un auto, o es una sentencia con todas las letras que cierra el caso para siempre? Y esto nos lleva al punto de inflexión de todo este análisis. Para resolver el dilema, la Corte echó mano de una distinción que es fundamental en derecho, la diferencia entre lo que es procesal y lo que es sustantivo. La diferencia, en realidad, es bastante intuitiva. Lo procesal tiene que ver con el proceso, con el cómo se están haciendo las cosas. La pregunta es, ¿se han seguido las reglas del procedimiento? En cambio, lo sustantivo va al fondo, a los derechos, al qué del caso. Aquí la pregunta es mucho más profunda. ¿Todavía existe el derecho que se está reclamando? Entender esto es la clave de todo. Con esta distinción tan clara como guía, la Corte por fin pudo poner orden y establecer unas reglas sencillas y lógicas para todos los jueces del país. Vamos a verlas. Por un lado, tenemos el autointerlocutorio. Esto es como una decisión del árbitro durante un partido. Resuelve una incidencia sobre las reglas, pero no decide quién gana o pierde el encuentro. Simplemente pone orden en el procedimiento. Y por otro lado, tenemos la sentencia. Esto ya son palabras mayores. Es la decisión final, la que resuelve el fondo del asunto y declara un ganador. Y una sentencia sí puede tener efecto de cosa juzgada, lo que significa que el debate se cierra definitivamente y no se puede volver a abrir. Así que la regla de la Corte fue muy clara. Las excepciones, que son puramente sobre el procedimiento, sobre la forma, se resuelven con un auto. Esto incluye cosas como que el juez no sea el competente, que se haya elegido mal el tipo de proceso o que el mismo caso ya esté abierto en otro sitio. Son problemas de forma, no de fondo. Pero, y aquí está el quiz de la cuestión,
Las excepciones que tocan el hueso del derecho, el fondo del asunto, esas se resuelven con una sentencia. Hablamos de la prescripción, si el tiempo para reclamar ya pasó, de la cosa juzgada, si el caso ya está sentenciado, o de la transacción, si las partes ya llegaron a un acuerdo. Si se acepta una de estas, el debate se acaba de raíz. Y con todo esto llegamos a la conclusión. ¿Por qué es tan importante todo este embrollo que a primera vista parece tan técnico? Pues porque esta decisión aporta algo que es absolutamente fundamental: seguridad jurídica. Se acabó la confusión, se acabó la incertidumbre, ahora el sistema es mucho más predecible, más eficiente. Tanto quien demanda como quien es demandado sabe a qué atenerse, con unas reglas de juego claras que se aplican igual en todo el país. De hecho, esto conecta directamente con un derecho fundamental que está en la propia Constitución de Ecuador. Su artículo 82 dice que la seguridad jurídica se basa en que existan normas previas, claras, públicas. Y es exactamente eso lo que consiguió esta resolución de la Corte. Y eso nos deja con una última reflexión, porque al final no se trata solo de tecnicismos para abogados, se trata de construir un sistema de justicia en el que la gente pueda confiar. Así que la pregunta es, ¿de qué manera unas reglas del juego claras, por muy pequeñas que parezcan, acaban fortaleciendo el Estado de Derecho de un país entero?